por primera vez a mis 38 años voy a votar por el presidente que yo quiero, no el que me imponen. ¿Cierto? Con este tremendo marco de público. Ojalá fuera presidente de Cuba. Estamos en la parada de la Jamoneta en Viña del Mar. Esto es una locura. La música te retumba así, el corazón se te pone a mí de una emoción. Es como, ¡guau! Estoy súper emocionado porque independientemente del candidato que tú prefieras, estamos viviendo ahora mismo democracia activa. Aquí tenemos a la mano salvaje. Mentira, eso es un chiste. Mi mujer decía, yo sigo la mano salvaje, ¿no? La mano invisible. Hola. La mano salvaje. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Yo también te veo. Claro, si te sigo, te veo. Ay, qué honor, gracias. No, no es mío. Tremendo trabajo estás haciendo. Igualmente. Te lo agradezco, te lo agradezco. Por favor, gracias. Es que yo te veo, yo siento que me desahogo contigo. Y el otro día estábamos hablando con Lisandro y digo, la mano salvaje. Suena bien. ¿Cómo estás viviéndolo? Mira, yo estaba en una clase de modelaje y en esa pasó el bus de Kaiser y yo, mira, lo grabé para Lisander. Y como la clase demoraba y Lisander no llegaba, entonces dije, voy a averiguar a qué hora comienza. Y cuando vengo, mira, me encontré como con 10 suscriptores ahí tomando una foto, una niña de lo más linda ahí, viendo como que quizás podemos estar más adelante, cosas así. Entonces, es una emoción. A ver, después, la música es rock, entonces como que te contagia también. Kaiser, presidente, y uno como que, por tu vida. Te das cuenta que estamos viviendo ahora mismo un ejercicio de democracia, ¿no? Exacto, eso no es importa, lo más lindo que tiene. No importa el candidato al que tú le vayas, tú vienes aquí y haces tu meeting político con tu candidato y no hay un policía por ahí que te esté vigilando, que te esté anotando en una lista sospechosa y que después tomen represalia contigo. Es imposible que esto suceda en Cuba, así que mira, gózalo, mi amor, yo también tengo una... mi corazón va al ritmo de la música. No nos tiramos fotos con la mano. Azul. Sí. Ahí tenemos primero. Al tiro. Sí, porque hagámoslo al tiro, Oh, bueno. Gracias. Esto que vamos a hacer es exclusivo. Sí, vamos a la jamoneta. Ay. ¿Van a comprar? Defiende la verdad con la fuerza y el valor. Defiende la verdad contra el zurdo y el traidor. Defiende la verdad. No hemos podido entrar al bus porque el chofer anda merendando y no sabemos dónde. Un aplauso para Todo depende de si el chofer llega a tiempo. pero, los que amamos la libertad, todos los que nos sentimos patriotas, podamos ayudar a que Johannes sea el próximo presidente de Chile. ¡Se siente! Le vamos a preguntar a quién, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Joaquín Calderón. Joaquín Calderón, qué lindo. ¿Por qué va a ganar Johannes Kaiser? El amor de Chile. Un gorrito, Pauli. Necesito a alguien que me diga una propuesta del plan económico de Víctor Espinosa y me la pueda defender. Pero viste como en los mítines políticos hacen como preguntas de control para saber si sabes lo que se está proponiendo. Jamás los comunistas Venga, van venga. a preguntar si sabes de su plan de gobierno, que estuvo hace poco, no tenían plan de gobierno hasta, no sé, una semana. Eso es querer que los votantes voten de verdad por ti, no porque, ay, que me cae bien la persona. Por un gorrito, sino por un el gorrito de plan Johannes. de gobierno. ¿Es correcto? O sea que si la empresa reinvierte el 100% de las utilidades hasta el 100%, no va a pagar impuestos. Extraordinario. Se ganó el gorrito. Aquí estamos siguiendo a la mano invisible en vivo. Esto es 4K por donde quiera. Es una locura, es una locura. Combate en la verdad. Kaiser, verdad. Kaiser, libertad. Defiende la verdad contra el zurdo y el traidor. Defiende la verdad con la fuerza y el valor. Defiende la verdad contra el zurdo y el traidor.
En breve iniciamos. También la música que están poniendo es de piel erizada. No quepo, no quepo. Ser presidente por un Chile diferente. Cubanos que conocen el socialismo y obviamente no quieren eso para Un Chile. aplauso para No, ustedes, creemos en la muchachos. libertad para Chile, en la democracia y este es el momento de lograrlo. Así que súper feliz de estar acá. Haremos cosas con Aurisa pronto nos verán en YouTube juntos. Oigan, esto es lo mejor del mundo, que la mano invisible, de verdad, conocerlo así es demasiado bueno. Gracias. Bueno, hay que esperar porque Emiliano es el que nos va a hacer el tour en el bus. Ya llegó el chofer, mi amor, Ya llegó. pero está en el live ahora y ya va a empezar a hablar Kaiser, así que CIE se va a presentar acá arriba y nos va. Así que démosle un tremendo aplauso a María Javiera. Ahí, eso, María Javiera, eso, mirando acá. Mira Marcelo, subimos un poquito atrás para que salga bonita la foto. Mostremos la pantalla. Vamos. yo vengo por ahí, para aquí, para Cuba. Cuando yo lo conocí, yo le dije, ojalá nosotros cubanos tuviéramos un líder como tú. Muchas gracias. Cuídense. Gracias por recibirnos, gracias. No, encantado. Como representante de los cubanos libres, me gusta decir que ojalá tuviéramos algún líder que tenga el mismo discurso. Exactamente. No hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. ¿sí? Lo que el de nosotros lleva 65. Complicado. Esperemos que no alcance los. Sí, esperemos. Está cerca. Esperemos. Gracias. Gracias. Las ideas de libertad. Primera vez que nos vemos, no nos pusimos de acuerdo. Doña Semana. Ya, mira, ya está en el pecho, Te descubrieron. Ya me descubrieron. ¿Por qué tú votas, Laura? El otro día un Uber nos dio tremenda lección. El Uber nos dijo, yo voto Kaiser. Y ustedes y nosotros dijimos, bueno, es que nosotros, no sé qué. Y él dijo, chiquillos, no tengan miedo. Están en un país libre. Exprésense. El que no esté de acuerdo, ok, se respeta igual, pero no dejen de expresarse, no se callen. Así que nos descubrieron. Tremendo. Sebastiana, para mañana es solicitado. Eso, tremendo aplauso. Defiende la verdad con la fuerza y el valor. Defiende la verdad contra el zurdo y el traidor. Yo quiero un país donde la gente no tenga que tener miedo de decir lo que piensa. Yo soy Johannes Kaiser y el camino a la victoria se inicia hoy. Es fuerte esto, es muy... Les voy a hablar del corazón. No vengo del mundo político, pero quiero que mi país crezca. Soy padre de 2 hermosas hijas y que les quiero dejar una buena patria. Usares, las Fuerzas Armadas y de Orden están con Kaiser. Pero sobre todo, soy una mujer, hija de un suboficial de la Armada y una dueña de casa que se cansó. Tenemos la oportunidad histórica. Tengo frío, ya hace frío.
hace que las cosas pasen. Tremenda la quinta región, tremenda. Canterita. Damas y caballeros, con ustedes, el próximo presidente de Chile, Johannes Kaiser. A recuperar nuestro país, damas y caballeros, que es lo que queremos hacer todos nosotros, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo nosotros, porque si no, ¿quién? Y con la ayuda de Dios. Vamos a recuperar nuestras calles, nuestras plazas y nuestras ciudades de los enemigos de la República. Este es 4K, esta lista es la 4K. Nosotros basamos en 4 pilares fundamentales: recuperación de la seguridad, recuperación de la salud, recuperación de la educación y independencia para nuestro país. Nosotros, damas y caballeros, estamos aquí porque venimos a recuperar a nuestro país para las próximas generaciones. ¡Viva! Nuestro destino es ser potencia. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva! Muchas gracias. Pueblo maravilloso. Gracias, Villa del Mar. ¡Viva Chile! Para ustedes, Johannes Kaiser. Levanten la mano. Que tiramos Villa con esta tremenda foto. Con ustedes, el próximo presidente. La ruta continúa, los 4K siguen. Yo veo el canal de usted, oye, gracias por tirar para arriba Valparaíso. Gracias. ¿Qué tal, Lauri? Lauri, una foto. Sí, cómo no. Un abrazo. Lauri. Espérate, que está Cristian. Gusto de conocerlo. Gracias, muchas gracias. Oye, gracias. Bien, bien. Un gusto ver todos sus Gracias. videos. Tenemos que venir, qué bueno. Gracias, Cristian. Sí. Muchas gracias. Hola, nada. Gracias. Me encanta los videos de ustedes. ¿Puedo sacar una foto? Gracias por pasar. Emiliano, hay que esperar el Emiliano. Pero se va. No me importa. Que me deje más adelante. El jefe acaba de decir que no. Ya. No, está bien. Ya, ok. Se entiende, se entiende. ¡A Santiago, los boletos! Ya. Muchas gracias por todo, José. Al final Oh, no se pudo. estuvimos cerca de entrar al final, pero ya. Nunca engranamos porque cuando la mano invisible podía, entonces el chofer no estaba. Cuando vino el chofer ya empezó todo y la mano invisible estaba transmitiendo. Y ya al final, entonces ya se va el bus. Pero todos hicieron lo posible porque pasáramos. Tengo que decirlo. Bueno, ha sido una experiencia espectacular, de verdad, increíble. The final quota. Esto sí es libertad de expresión, no es rayar una pared, no. Esto sí fue libertad de expresión. Wow. Y hay un espíritu de libertad, ¿sabes? De que Chile siga siendo libre y democrático, porque las personas mayores, varias personas mayores nos felicitaron a nosotros y nos decían, qué bueno que ustedes que son jóvenes, que son el futuro, están acá, que están apoyando. Fíjense cómo es el nivel de libertad acá, que fuimos al lanzamiento del libro de un republicano. De Sebastián Zamora. El libro es sobre el caso
Pionono. Ya comenzó y están poniendo el contexto del libro, ¿no? ¿Por qué el caso Pionono fue tan controversial en todo Chile? Porque tengo hijos y los tengo que educar. Y tengo una colección de libros y los educo y participan aquí mismo, mi hija, en la Academia Liberal. Entonces creo que es nuestra responsabilidad. Los jóvenes son el futuro. Entonces el libro rojo que compraste es para enseñar un poco de historia. Sí, bueno. Aquí estábamos con Crespo deseándole buena suerte en la resolución de su caso y animándolo, y ya de paso él también nos animaba, nos decía que está llegando al final, que vamos a empezar por Maduro. Amén por eso. Quiero foto con él, quiero foto con Kiara, con Zamora. No, estoy estamos súper emocionados con todo lo que está sucediendo, la verdad, de conocer a personas que estaban luchando. Para que tú veas que Chile es un país de oportunidades, de resurgir, de ex carabinero a candidato a diputado, a tener su propio libro, y todo eso con 25 años. Zamora, usted me haría el honor. Sí, sí. Y ahora se van a conmover más leyendo. Sí, vamos Así a que leer. lean el libro. Sí, muchas gracias, y gracias por las palabras también finales, la verdad que gracias, la verdad que saber que hay personas luchando porque Cuba no llegue a ser, porque Chile no llegue a ser lo que Cuba, siempre es un ritmo la gente. Para mis queridos amigos Nauris y Lisander, sigamos combatiendo juntos las ideas del comunismo. Atentamente, Sebastián Sá. Así que, y para mis amigos cubanos queridos, a no perder la esperanza de fe, algún día todo será mejor. Relajado. De verdad que fue una gran experiencia, ¿sabes? Todos eran de derecha y todos hablaban de amor. El llamado a ser cada vez más patriotas y el llamado a defender la libertad. Y quiere decir que la juventud de alguna forma está encontrando sentido en las ideas de la libertad, ¿verdad? Los candidatos ahora a diputados, Seba, Kiara, la Javi. Y que la tienen clara, de verdad que sí. Y luego estuvimos en un meeting de un libertario. O sea, what? Y es pura energía por donde quiera. Y algo sí les puedo decir. Todo el tiempo era como viva Chile, viva Chile, viva Chile, viva Chile, y con genio. La gente tiene un patriotismo fuerte, alguna cosa, y era mucha bandera chilena, mucha bandera chilena. No era una oda, qué sé yo, así, se vitorea Kaiser y todo, Sí, pero sí. es a Chile. Y todo lo que Kaiser hablaba y decía alrededor de nosotros, siempre escuchaba a alguien, sí, totalmente de acuerdo, le terminaban la frase. No, es increíble, hay tremenda conexión. Y sobre todo hoy el sentir la democracia de Chile. Fue lo que más me gustó. Ay, la mano invisible está escapado. Es súper buen tipazo, qué bacán. Vamos a despedir a la jamoneta. Y recuerden lo que dijo el cubano. Que por primera vez podía votar por un presidente al que él quiere. Cuba, nunca, caballero, nunca votamos por el presidente de Cuba. Siempre fue un único partido, Partido Comunista, y un único candidato, y todos en una sala del Partido Comunista levantando la mano. Ahí yo no estaba. Yo nunca voté por el presidente de Cuba. Lisander nunca votó, ni ningún cubano ha votado. Estamos aquí por todos los cubanos que nunca hemos podido votar. ¡Guau! ¡Chao! Chao, pescado.